Charles Manson, estadounidense, fundador y líder de una secta denominada como La Familia, un grupo que perpetró varios crímenes. Nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Hijo ilegítimo de una joven adolescente de tan solo 17 años, Heather Maddox. Vivió con ella unos años, la cual tenía problemas de alcoholismo, hasta que, por medio de crímenes de bajo impacto, reunió el dinero suficiente para independizarse. A los 14 años fue detenido por primera vez, y a partir de ese momento, su vida transcurrió entre fugas e ingresos en prisión. Se casó un par de veces, la primera con una enfermera de 17 años con la que tuvo a su primer hijo, y la segunda vez con una mujer de la vida galante con la que tendría su segundo. En 1967, se instaló en San Francisco e intentó cambiar el rumbo de su vida y sacó a recluir su lado místico. Al tiempo que intentaba ganarse la vida como músico, se rodeó de un puñado de seguidores alucinados que le daban relativa importancia a sus nuevos y poco conocidos discursos. Manson decía haber encontrado un significado de la canción Helter Skelter de The Beatles, interpretando en ella que los afroamericanos iniciarían una guerra civil contra los blancos, de la que saldrían vencedores. Y aunque no lo creas, con esta breve sinopsis de sus ideas, consiguió manipular a miles de personas. Manson daba largos discursos a sus seguidores, en los cuales hablaba de la llegada de un supuesto apocalipsis. Sus teorías se basaban en una libre interpretación de la Biblia y en mensajes ocultos de ciertas canciones. Junto con muchos de sus seguidores, se mudó a un rancho en California y conformó lo que se conoció como La Familia. Ese fue el lugar en donde el criminal envió a sus súbditos a cometer actos abominables. ¿Cuál era su objetivo? Desatar una revolución racial. Con un pelo largo y sus prácticas definitivamente promiscuas, Manson encuadraba a la perfección con el prototipo de hippie. Sin embargo, bastante más sádico. El 9 de agosto de 1969, 4 integrantes de La Familia acudieron a la casa del productor de Hollywood Terry Melcher, en la calle Seattle Drive 10050, que tiempo antes ese productor había rechazado en un trabajo a Manson. Allí, le quitaron la vida a 5 personas con una brutalidad que era difícil creer quién pudo haber perpetrado tal crimen. Una de sus víctimas era la joven actriz Sharon Tate, esposa del famoso director de cine Roman Polanski. Tenía tan solo 26 años e iba a dar a luz a una pequeña en tan solo 2 semanas. Su cuerpo apareció atado con una soga junto con el del peluquero de celebridades de la época. Cuando acabaron, los miembros de la familia pintaron con sangre la palabra cerdo en la puerta de la vivienda. A la noche siguiente del asesinato de Tate, el propio Manson salió de su guarida y con media docena de seguidores otra vez atacó una casa de Los Ángeles, esta vez la del adinerado Leno LeBianca y a su esposa Rosemary. Allí, el líder de la familia ordenó a sus súbditos que le quitaran la vida. En las paredes volvieron a invocar sus malditos demonios al escribir "Muerte a los cerdos". Integrantes que participaron en estos crímenes. Charles Tex Watson. En la noche del 8 de agosto de 1969, se presentó en la mansión del número 10050 de Seattle Drive en Beverly Hills, junto con sus compañeras Agnes Kasabian y Ken Wilker. Al entrar en la casa, el maldito sujeto dijo: "Soy el diablo y he venido a ejecutar la obra del diablo". Acto seguido, acabó con la vida de 2 de los hombres que allí estaban, al igual que a 3 mujeres, entre ellas la joven Tate. Al día siguiente, fue él quien le quitó la vida a Lennon LeBianca y a su esposa. Se fue a Texas tras los crímenes y fue detenido luego de que la policía de California notificara que había encontrado sus huellas en la puerta de la casa de la esposa de Polanski. En la actualidad, tiene 73 años y se encuentra aún en la prisión de Mulgrave, en California. En la cárcel, renegó de Manson, se ordenó ministro religioso, se casó y tuvo 4 hijos. Lleva 48 años encerrado.
Susan Atkins tenía tan solo 19 años cuando conoció a Manson. Su fe en él era total y no se separó de su lado hasta que ambos fueron juzgados por los 7 asesinatos. Durante el juicio, se convirtió en una especie de símbolo de todo lo malo que le podía pasar a una chica metida en el mundo de los hippies y de las malditas drogas. Al momento de recibir la condena, era madre de un pequeño de 3 años. En prisión, se aferró a la religión y renunció a Manson. Se casó 2 veces tras las rejas y le negaron la libertad condicional 13 veces. En 2008, se le diagnosticó un cáncer en el cerebro y murió en septiembre del año siguiente a los 61 años. Leslie Von Houten tenía también 19 años cuando participó en los terribles crímenes. Conoció a Manson a través de un novio y se mudó junto con otros compañeros a la casa del rancho del Valle, junto con el Profeta. Ella no participó en los asesinatos de la mansión de Polanski, pero sí de los 2 ocurridos al día siguiente. Manson y Watson la reclutaron para un segundo ataque, y la joven mencionó: Tex me dio el cuchillo y me dijo, haz algo, porque Manson le había dicho que se asegurara que todos nos mancháramos las manos. Recordó a una entrevista con ABC en 1999. La mujer se arrepintió de los crímenes públicamente en reiteradas oportunidades. La libertad condicional se le negó 21 veces. En la actualidad, cumple una condena en prisión perpetua en California. Patricia Kane Wilker, nacida en Los Ángeles, trabajaba como secretaria cuando en 1967, a los 20 años, conoció a Manson. Inmediatamente se convirtió en una de sus novias y lo acompañó a San Francisco, donde él intentó ser músico antes de volver a Los Ángeles. Participó en las 2 noches de terror de agosto del 69 y fue condenada por 7 cargos. En una entrevista publicada por The New York Times en 2014, aseguró: Cuando pienso en mí, lo que más me viene a la cabeza es lo cobarde que fui. En la actualidad, tiene 73 años y lleva 50 años en prisión. Tras la muerte de Atkins, tiene el récord de más años entre las rejas de una mujer en California. Linda Kasabian fue la persona que condujo el auto y vigiló desde la calle durante los crímenes Tate LaBianca. Tenía 20 años en ese momento y se había unido al grupo poco antes. Según su testimonio, se quedó horrorizada cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se fue de Los Ángeles después de los crímenes y se entregó a la policía en New Hampshire cuando supo que la buscaban. Durante el juicio, llegó a un pacto con la fiscalía para colaborar a cambio de inmunidad. Su testimonio fue clave para lograr la condena de toda la familia Manson. Mitos acerca de la familia. Manson pretendía hacer creer a las autoridades que los crímenes habían sido cometidos por miembros de la comunidad afroamericana y así buscaba con eso iniciar una guerra racial. El enfrentamiento, se decía entonces, era una supuesta profecía contenida en la canción Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles. Esta presunta vinculación con los 4 de Liverpool fue desestimada por Sandra Bluegode, una ex integrante de la familia, que en una entrevista desmintió este mito y dijo: es absolutamente falso. Charles creció en otra década. The Beatles no era su música. Donde vivíamos no tenía radio. Una vez llegó alguien a visitar y llevó un tocadiscos y dijo que teníamos que escuchar ese álbum. Nos gustó mucho y algunos lo siguieron escuchando. En esa época había mensajes en toda la música. Se usaba como un símbolo de protesta. Era interesante para nosotros, pero no estábamos obsesionados, aseguró la joven. ¿Será verdad? Antes de ser juzgado, Manson concedió una sola entrevista a la edición estadounidense de la revista Rolling Stone. Solo hay uno. Soy el único. No me importa lo que las otras personas piensen. Solo hago lo que mi alma me indica. Esto fue lo que respondió cuando le preguntaron si se consideraba un líder. Y solo me pregunto, ¿qué es lo que tenían en la cabeza estos jóvenes? O aún más, ¿con qué inteligencia utilizaba las palabras Charles Manson para crear un número significativo de seguidores e incitarlos a cometer este tipo de actos atroces? Sin duda debió ser un hombre bastante inteligente, que desafortunadamente
utilizó esta virtud en algo verdaderamente negativo y deplorable para él y para la sociedad. Déjenme en la caja de comentarios cualquier opinión que tengan respecto a este peculiar y maquiavélico personaje, amigos y amigas, que nos interesaría mucho conocer su opinión. Aquí su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!